Muy buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Josías. ¿Cómo está usted esta noche? Ay, muy bien, Josías. Gracias por la invitación. Siempre a la orden. Pues le decía al público, doctora, que usted y yo tuvimos la oportunidad, o yo tuve la oportunidad de trabajar con usted un tiempo. O sea que vamos a hablar aquí con confianza, sin problema. Efectivamente. Bien, entonces voy a ir haciendo algunas preguntas. Les recuerdo a las personas que están conectadas que cualquier duda que les surja, cualquier pregunta, pues la pueden hacer por ahí y nosotros poco a poco la vamos a ir haciendo. Doctor, entonces, este tema, quisiera que nos oriente un poquito acerca de qué es el trasplante de córnea. Bueno, primero, Josías, antes de empezar de lleno en lo que es el tema en cuestión, que es el trasplante de córnea, creo que es importante que todos los que nos siguen aquí el día de hoy sepan qué es la córnea, ¿no? Antes de la parte patológica. Entonces, la córnea es la capa más externa que se encuentra en la parte anterior del globo ocular del ojo. Esta capa es transparente y lo que permite es que gracias a su estructura, a su forma curvilínea, como de su forma ovalada, pues los retina. Entonces, gracias a esta transparencia es que los objetos lo podemos ver muy bien. Ahora, hay enfermedades, patologías o condiciones que pueden alterar esa transparencia. Ya una vez que esa transparencia se ve afectada y que no se corrige con lentes, pues hay que recurrir a otros procedimientos, como uno de ellos es el trasplante de córnea. Entonces, ¿qué es el trasplante de córnea? El trasplante de córnea no es más que la sustitución de la córnea, ya sea de forma total o de forma parcial, dependiendo de la parte afectada, por un tejido corneal sano, transparente, de un donante, generalmente un donante ya que falleció. Excelente. Esa pregunta a veces los pacientes la hacen, que ¿de dónde viene esa córnea? Entonces, ya esa respuesta creo que está más que clara ahí. Doctor, Efectivamente. entonces, este procedimiento de trasplante de córnea, ¿en qué tipo de pacientes es que se indica? Bueno, primero hay como una gran subdivisión entre las indicaciones de un trasplante de córnea. Tenemos que el trasplante de córnea se puede hacer ya sea por una función, por una parte óptica, generalmente para mejorar la visión del paciente. Tenemos una función, también una indicación tectónica, es decir, para reestructurar o tratar de mantener la función o el grosor normal de la córnea. Y tenemos también una de sus indicaciones, es terapéutica, es decir, en pacientes que presentan una infección, una queratitis, que a pesar de darle tratamiento máximo, vemos que la infección no cede y para evitar que esta infección llegue a otros tejidos, también es una opción el trasplante de córnea. Y pues también tenemos la parte cosmética, que aunque es más raro, pero también pacientes que tengan, por ejemplo, una cicatriz post-herpes o que tengan o que hayan tenido un trauma o pacientes también en forma general, pacientes con queratocono, que es una de las causas más comunes para un trasplante de córnea, así como pacientes que presenten un adelgazamiento importante o que tengan ya una inminencia de una perforación o también aquellos que presenten una distrofia, ya sea dependiendo de la parte afectada de la córnea, pero dentro de las más comunes tenemos que es la distrofia de Fuchs, que afecta sobre todo la parte posterior de la córnea. Ah, pues es bien amplio. Algo importante, eh, exactamente, también se sí. hacen trasplantes de córnea en pacientes luego de alguna cirugía intraocular, por ejemplo, cirugías de catarata, donde la córnea ya, dependiendo de si ya no tenía una cantidad de células normales para su transparencia o si fue una cirugía ya con mayores riesgos, muchas veces esa córnea se descompensa y entonces también se pueden hacer trasplantes de córnea en este tipo de pacientes. Oh, perfecto, excelente. Doctora, entonces, en cuanto a eso mismo, en pacientes con queratocono, que son últimamente, están como abundando más esos pacientes, eh, ya en qué estadio, vamos a decir, o en qué momento
a un paciente con queratocono ya se le indica un trasplante de córnea? Buenísima tu pregunta. Bueno, el queratocono pues tiene, como tú dices, diferentes estadios. Por lo general ya el paciente que le indicamos trasplante de córneas en la última etapa del estadio de queratocono es un paciente que ya no tolera lentes de contacto, ya sean rígidos ni tampoco esclerales, un paciente que ya presenta también una cicatriz debido a una ruptura de una de sus capas que permite el paso del líquido y ya cuando cicatriza esto va a dejar una mancha blanca generalmente en el ojo. El paciente ya no tolera nada de esto, entonces su visión ha ido disminuyendo con el paso del tiempo y es un paciente candidato para trasplante de córnea. Ok, excelente. En cuanto a la edad del paciente, por ejemplo, ¿a qué edad cuál es la edad mínima en la que se le indicaría un trasplante de córnea a un paciente? Pues mira, por lo general, el paciente que se somete a un trasplante de córnea, lo ideal es un paciente que ya tenga 40 años, por ejemplo. Ahora, ¿sí se puede hacer en niños? Sí se puede hacer en niños. Hay trasplantes también a nivel pediátrico. Sin embargo, en los pequeñitos es un poquito más complejo el tema, ya que un trasplante de córnea, los niños tienden a tener mucha mayor inflamación, tienen más riesgo también de tener un rechazo. Entonces, son pequeños, no se dejan muy bien supervisar, chequear sus ojos, entonces hay muchos, o sea, también hay mucho riesgo luego que se haga un trasplante, pero sí también se pueden hacer trasplantes desde hasta los 2 años, meses, pero obviamente teniendo en cuenta que es un trasplante por lo general va a durar hasta 20 años de vida y al final hay que volver a repetírselo, entonces siempre que se pueda esperar un poquito más, para mí sería lo ideal. Pero se han Excelente. hecho trasplantes hasta en pacientes de 80 años, o sea que siempre hay que darle la oportunidad al paciente de que pueda tener una mejor calidad visual. Claro. Esa parte es importante porque a veces hay pacientes que dicen, no, ya yo estoy muy, muy anciano y cuando viene a Claro. ver eso no va a resultar. O sea No, que se exactamente. puede. Se puede, sí. De hecho, cuando estuve en México, muchos pacientes ya mayores que tenían, sometieron a cirugía de catarata o, por ejemplo, tenían algún tipo de una cicatriz, un leucoma, pues sí se sometían, porque al final el paciente lo que busca es una calidad visual, busca tener, poder Claro. ser independiente. Entonces, por el trasplante, pues se le puede ofrecer a cualquier edad. Claro que sí. Perfecto, excelente. Doctora, me imagino que como cualquier trasplante de órganos, hay un porcentaje de que el cuerpo acepte el trasplante, como puede que lo rechace. En su experiencia que usted tiene con estos pacientes, eh, ¿cuáles son más, los que aceptan o los que rechazan? Mira, por lo general el trasplante de córnea tiene un éxito de hasta un 90%. O sea, el paciente que se somete a un trasplante de córnea, si es un paciente que tiene por ejemplo, el mejor pronóstico, es un paciente que tenga queratocono. Ahora, hay pacientes que ya en su enfermedad de la córnea, por ejemplo, un paciente que haya tenido una cicatrización por herpes o que tenga una córnea vascularizada o que tenga ya más de 2 trasplantes, es un paciente de alto riesgo. Entonces, ahí sí hay que explicarle muy bien al paciente de que tiene mayor riesgo a que pueda producir un rechazo al trasplante. Pero por lo general, el trasplante de córnea en un paciente sano relativamente o una córnea virgen que no haya tenido otro trasplante, pues se tiene muy, muy buen pronóstico. Excelente. Les recuerdo a los que se están conectando que pueden hacer sus preguntas, sea aquí en los comentarios o en el icono que tenemos ahí abajo de preguntas. Cualquier inquietud que vaya surgiendo, pues estamos también, yo sé que la doctora está lista para responderles. Doctora, entonces, ya que seguimos ahí mismo en el tema, en cuanto al tiempo de vida de un trasplante, ¿cuánto tiempo puede durar? Pues de acuerdo a la literatura puede durar hasta más de 10 años, aunque se ha demostrado que en cuanto por ejemplo, un rechazo, tengo pacientes que tienen más de 20 años con un trasplante y se ve transparente, ¿ok? Pero sí también puede pasar que pacientes pueden presentar un rechazo hasta 20 años después, pero generalmente un trasplante de córnea después de los 10 años puede continuar todavía transparente y manteniendo su función visual muy bien. Excelente. Aquí preguntan, siempre me han preguntado qué es lo que puedo o no puedo hacer
después de un trasplante de córnea? O sea, ¿qué se puede y qué no se puede después? Bueno, eso va a depender en qué condición fue el trasplante, pero por lo general, un paciente que se trasplantó por un queratocono, si ya es en los primeros días, siempre le explicamos al paciente de que no debe hacer ninguna fuerza, debe cuidarse, porque obviamente ese trasplante hay que esperar que también fibrose y se coapte muy bien, ¿no? Entonces, ese trasplante va a estar, va a estar adheridos a su córnea receptora a través de unas suturas. Entonces, hay que esperar por lo menos el primer mes. Siempre digo que es el mes más crítico, donde el paciente tiene que tomar una tranquilidad en su casa, no hacer fuerzas. Un paciente con un trasplante, aunque sea mañana o en 15 años, tiene un trasplante de córnea. Entonces tiene que siempre tener cierto cuidado con su ojo, de cuidarse ante un trauma, porque a pesar de que tenga 15 años, hemos tenido pacientes que por un trauma ese trasplante puede disentarse. Entonces hay que entrar a quirófano, suturarlo. O sea, es un trasplante de córnea y hay que tener también siempre sus cuidados. Ahora, por ejemplo, ¿una chica se puede maquillar? Sí, se puede maquillar, teniendo en cuenta que tiene que tener mucho cuidado a la hora, por ejemplo, de la máscara, de que no le afecten la córnea. O sea, pero el día a día el paciente lo puede hacer normal. O sea, puede ir al súper, puede cocinar, puede ver televisión. O sea, todo eso sí lo puede hacer siempre con la mejor precaución posible. Excelente. Aquí hacen otra preguntita. ¿Cuántos trasplantes de córnea se puede hacer? ¿Puede hacerse una misma persona? Ah, excelentísima pregunta, muy buena pregunta. Bueno, un trasplante de córnea se puede hacer en un paciente hasta 3 veces. Claro, a medida que se hacen más trasplantes, digamos que la vida de ese trasplante va a estar disminuida, ¿ok? Y el riesgo a un rechazo va a ser mayor, ¿ok? Pero generalmente se pueden hacer 3 y dependiendo también de qué condición se hizo ese trasplante. O sea, no es lo mismo un paciente que tenga una quemadura química, que ya se hizo un primer trasplante, vemos que ya falló, por lo general eso tiene un pronóstico mucho más bajo, pues en un segundo trasplante muchas veces hay que analizarlo, porque también hay otras formas de poder restaurar la visión a esos pacientes. Ok. ¿Cuánto podría mejorar? A ver, se me fue la pregunta. ¿Cuánto podría mejorar la visión de un paciente después del trasplante? Pues la visión del paciente posterior a un trasplante, generalmente hay que esperar también que ya se haga un retiro de todas las suturas de la córnea, porque con esas suturas se produce mucho astigmatismo por lo general, ¿ok? Entonces, el retiro de suturas en un paciente adulto inicia generalmente después de los 6 meses. Si es un paciente pediátrico, como tiene un mayor proceso de cicatrización mucho más rápido, pues puede ser desde antes, desde los 2 meses se puede ya hacer el retiro de suturas. Sin embargo, en un paciente ya que tenga 6 meses, se empieza a hacer ese retiro de suturas, vamos a esperar a que se complete todo ese retiro de suturas, pero al final sí puede tener una muy buena visión. Algo súper importante es recalcar al paciente que es post-trasplante de córnea, que por lo general va a usar un lente de contacto después del trasplante de córnea. O sea, muchos de los pacientes van a tener una mejor capacidad visual con un uso de lente de contacto, que en mi caso particularmente me gusta siempre indicar un lente de contacto escleral, o eso lo usábamos mucho en México porque no hay contacto con la córnea y el paciente va a tener mucha mayor comodidad. Sí, esa parte es importante mencionarla. Muchos pacientes que son operados de trasplante le indica su lente de contacto y la visión puede mejorar hasta 20/20, sí. Sí, O sea que hemos es algo tenido, muy... hemos tenido pacientes de que pues no veían por una infección, o sea, era nulo, tenía una cicatriz ya muy densa y el paciente, pues sí, tengo una paciente en México que es un paciente estrella y después del trasplante de córnea, la paciente pues así me conoció, me vio y es algo muy gratificante porque así es que bueno, el paciente al día siguiente estaba viendo muy bien. Entonces, ¿se puede llegar a tener una buena visión? Sí, se puede llegar a tener una muy buena visión. Sí, yo mismo he tenido la oportunidad de ver pacientes operados de trasplante que hasta han llegado a ser 20/30 sin nada. O sea, solo con el trasplante 20/30. O sea Sí, que hay muy buen pronóstico. Sí, claro, una de las cosas es que a veces el paciente va muy tarde a la consulta, que ese es un claro. punto que a veces el paciente no entiende. Quiere que le busquen solución, pero
sabe que tiene una condición, pero dura mucho para ir a la consulta. Claro que sí, es importante. Entonces ahí se puede complicar un poco. Aquí hicieron una pregunta hace un ratito. No es quizá tal vez directamente sobre trasplante de córnea, pero sí. A ver, dice qué enfermedades, si a través del ojo se pueden detectar enfermedades, creo que es lo que dice. Ok, pues sí, a través del ojo se pueden detectar muchas enfermedades que aunque, por ejemplo, un paciente diabético, aunque no es tanto por la córnea, pero un paciente diabético puede afectar su retina, eso es muy importante, por eso muchas veces el paciente llega a la consulta diciendo que no ve, no sabe que es diabético, y cuando vemos ya hacemos un fondo de ojo, un examen completo, el paciente le vemos sangrado, le vemos ciertos cambios a nivel de la retina, edema, entonces una vez que se investiga, uno se puede dar cuenta que es diabético, así también como enfermedades oclusivas, se puede también diagnosticar. O sea que sí, en el ojo podemos encontrar enfermedades sistémicas. Sí, efectivamente. Claro que sí. Bien, pues, ok, aquí vemos otra. Aquí hay gente que te tiene mucha gente aquí, doctora, muchos seguidores. El astigmatismo puede aumentar aún después de usar lentes rígidos. A esa pregunta se la hacen desde México. Sí, bueno, pues mira, el astigmatismo por lo general puede quedar un astigmatismo residual, producto de las suturas y también de la cicatrización y también propio del cirujano. Entonces, generalmente no es que va a aumentar, o sea, no tiene por qué aumentar, pero ya una vez que ya terminó todo el proceso de la cicatrización, ya se supone, ya podría quedarse así. Sin embargo, con el lente de contacto rígido o escleral, pues se puede hacer una mejor adaptación para ese estigmatismo. Muchas veces también depende mucho de quién de quién lo realice, pero no es que tiene por qué aumentar, no. A menos que, por Sí. ejemplo, haya Ujú. una ectasia corneal, o sea, un adelgazamiento muy pronunciado, y al momento de hacer la cirugía, pues la parte que quedó del paciente, la parte receptora, puede continuar adelgazándose y a lo mejor producir cierto astigmatismo. Pero ya, propiamente, después de un trasplante, que todo esté bien, no tiene por qué. Excelente. Bien, pues yo tengo una última pregunta, pero les recuerdo que los que tengan preguntas la pueden hacer. Bueno, aquí hicieron dos en una. ¿Qué tipo de trasplantes existen? O sea, me imagino las técnicas, si existen diferentes técnicas. Ok, bueno, respondiendo a la primera pregunta, que le mando un saludo desde México. Bueno, el trasplante puede ser, como dije anteriormente, puede ser completo, que también se llama penetrante, o también, dependiendo de la capa que se vaya a trasplantar, puede ser anterior o posterior. ¿Ok? Entonces, dentro del trasplante anterior, la melar anterior, por eso se llama la melar, tenemos el DALC, que es el más conocido. Generalmente se hace en pacientes que tienen queratocono o alguna ectasia donde se encuentra hasta el estroma anterior afectado. Y tenemos el trasplante lamelar posterior, donde los más comunes tenemos el de SAEC y el DIMEC. Generalmente estos pacientes que tienen alguna distrofia a nivel del endotelio, como la distrofia de Fuchs, que es la más común, que se observa más en mujeres, se les puede realizar este tipo de trasplante lamelar posterior. Ambos son muy buenos. Hablando un poquito del primer trasplante lamelar, que es el anterior, la única parte es que es un poco más dificultoso, o sea, en cuanto a la técnica quirúrgica, pero se ha visto en los estudios que tanto el trasplante lamelar anterior como el trasplante penetrante, en cuanto a la agudeza visual, es muy similar, ¿ok? Ahora, el trasplante lamelar posterior, que ya es el SAEC y el DIMEC, estos que ahora mismo ya están en boga, estos tienen muy buena también mejoría, o sea, tienen una rehabilitación visual mucho más rápido que un penetrante, tiene menor uso de esteroides, o sea, en cuanto a sus beneficios, ventajas, es mejor, ¿ok? Estos pacientes, por lo general, también la visión tiene a ser muy buena y sí, se puede hacer, dependiendo, obviamente, del paciente, de la parte afectada, es lo que se le podría ofrecer al paciente. Creo que ahí están respondidas las dos preguntas de cuáles tienen mejor pronóstico. O sea, según lo que usted dice, son similares. O sea, que creo que ahí también está respondida la pregunta. Claro que sí. Bien, pues si no hay alguna otra preguntita por ahí o alguna duda sobre el tema, yo sé que este tema
es de mucha importancia y sé que hay muchas personas que esta información le va a ser de mucha utilidad, porque a veces hay personas que llegan y quieren tener información y una de las razones por las que hacemos estos live es para tener información creíble, o sea, Claro. información clara, porque por ahí anda mucha gente diciendo cosas y recetando cosas Sí. que a final de cuentas cuando uno investiga no son ni sombra de lo que tiene que ver un oftalmólogo. Claro, algo importante decir, Josías, Ujú. es que ya un paciente luego de estar trasplantado es importante ir a sus visitas de seguimiento porque es un paciente que tiene que tener todos sus cuidados, su tratamiento. Hay complicaciones a largo plazo, también a corto plazo, como rechazo, infecciones. Después, por un trauma puede ser una licencia. O sea, se puede presentar diferentes cosas y eso se tiene que detectar a tiempo, entonces, sobre todo un rechazo que si hay un rechazo, pues también se puede contrarrestar sin ningún problema. Pero claro, es un paciente que es trasplantado, debe siempre estar en contacto directo con su médico oftalmólogo para que todo vaya bien en regla. Pero sí, es una oportunidad que el paciente tiene que tener, saber que tiene ese chance de que la visión se pueda mejorar. Excelente. Bueno, la última preguntita es en cuanto a la parte quirúrgica, Uh -huh. ¿cuánto tiempo dura una cirugía de trasplante de córnea? Mira, eso va a depender de la destreza del cirujano. Por lo general, un trasplante de córnea, si es solamente un trasplante de córnea, pues puede durar fácilmente unos 40 minutos, una hora, porque obviamente es un paciente que lleva anestesia general, por lo general, que hay que hacerle todo con delicadeza, pero tampoco tan despacio, porque es un ojo que también en un momento va a estar ojo abierto, ¿no? Pero si el tiempo estimado es entre 40, 50 minutos, una hora, y la verdad que una cirugía en manos de alguien que sepa hacerlo, en manos expertas, en un corneólogo, pues es una cirugía relativamente gratificante y muy buena. Excelente. Eh, ¿A cuáles, ya esta va a ser la última, a cuáles pacientes no se le puede hacer trasplante de córnea? Bueno, mira, un paciente que no se le puede hacer un trasplante de córnea es a lo mejor un paciente que tenga una quemadura en el ojo, que ya también tenga parte de las mucosas, que tengan ya sin bléfaro, que ya no, o sea, no esté tampoco controlado sistémicamente. Muchas veces hacer un trasplante de córnea no le va a dar un pronóstico al paciente. Entonces, existen otros métodos, otras formas, cuando tenemos un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune o una enfermedad inflamatoria, que es preferible hacerle otro tipo de trasplante, que no es un trasplante de córnea propiamente dicho, a uno de córnea. Excelente. Bueno, doctora, de verdad que ha sido un momento muy importante. Creo Gracias. que muchos aquí hemos aprendido muchas cosas. Yo personalmente he aprendido cosas que no sabía, o sea que creo que ha sido de mucho provecho. Alguien por ahí preguntó si esto va a quedar grabado y sí, va a estar grabado y lo vamos a dejar en el perfil para que lo puedan ver. Doctora, me gustaría que nos deje saber en caso de que alguna persona por ahí quiera verse con usted en su consulta, ¿dónde podríamos encontrarla? Claro, bueno, pues estamos a nivel bueno, trabajamos en el Hospital La Santana, en la zona de Asua, los miércoles, y ya los demás días también trabajamos en el Instituto de Espaillat Cabral, ya por el resto de los demás días. Así que con mucho gusto, quien quiera puede ir, con mucho gusto va a ser atendido. Excelente. Yo sé que usted va a tener un par de pacientes ahí de los que estuvieron aquí. Pues nada, doctora, de verdad un placer. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Para mí realmente es muy importante y esperemos que esta sea la primera de otras. No, gracias a ti, Josías, por invitarme y espero que sigas creciendo. Y siempre cualquier duda estoy también dispuesta y a la orden. Pues muchísimas gracias, doctora. Pase buenas noches. Bye, hasta luego. Bye bye. Bien, ya para terminar, estuvimos con la doctora Cristal Manzanillo. Ahí está su perfil en Instagram, Dominicornia, para que cualquier pregunta o asesoría que necesiten en materia de oftalmología, córnea, trasplante de córnea, pues la doctora Manzanillo está ahí
para atenderles. Ella les mencionó dónde labora también, así que esperemos que le haya sido de provecho este live que hemos tenido. De este lado, como siempre, Josías Rodríguez. Estamos también para servirles en la parte de lentes de contacto. Así que, como siempre, un placer y muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan. Pasen muy buenas noches y que Dios les bendiga.